Los grandes hombres que forjaron nuestra nación nunca pensaron en su propio beneficio. Lucharon siempre por la libertad y superación del pueblo. Trabajaron para hacer de México un país libre y próspero. El México del siglo XIX se alzaba triunfante y se consolidaba como una república sobre las ruinas del imperio, libres de la dominación extranjera. Se palpaba el júbilo de los habitantes de nuestro país. Sentían el inmenso valor que tiene la independencia y la libertad de la patria que habían defendido a costa de innumerables sacrificios. Se fortalece poco a poco la república y se rige por las leyes de reforma. En la presidencia sigue gobernando don Benito Juárez. El 11 de enero de 1871, en el poblado de Tenango del Valle, en el Estado de México, nace el hijo del matrimonio conformado por el señor Lauro Cárdenas y la señora Juanita Márquez, a quien le dan el nombre de Emilio. México, 1872. Muere el presidente don Benito Juárez, dejando la República restaurada, la independencia de los poderes de la Federación y las libertades públicas, aplicando las leyes de reforma. Restauró el orden constitucional con la Carta Magna del 5 de febrero de 1857. En 1876, el general Porfirio Díaz se levanta en armas y triunfa con el Plan de Tuxtepec, asumiendo por primera vez la presidencia. En este plan, se reforma la Constitución de 1857 para permitir la reelección. Emilio realiza la instrucción primaria en su lugar de origen. La familia Cárdenas decide trasladarse a Toluca para que ingrese en el Instituto Científico y Literario, donde cursa el bachillerato. México se encuentra envuelto en los vertiginosos cambios de las últimas décadas del siglo XIX. La impactante revolución industrial transformó al mundo agrupando a los países en industriales y no industriales. En nuestro país se empiezan a tomar las medidas para esta transformación. Sin embargo, la realidad de nuestro país en cuanto a educación era sombría, ya que la mayor parte de sus habitantes eran analfabetas. Al poco tiempo de que el joven Emilio inicia sus estudios de bachillerato, fallece su padre, por lo que junto con su madre enfrentan una situación muy difícil. Emilio toma la decisión de trabajar para sostenerse y así no dejar los estudios. Obtiene las más altas calificaciones y en varias ocasiones cursa 2 años al mismo tiempo, llevando una vida digna y severa para alcanzar sus objetivos. El bachiller Emilio Cárdenas ingresa a la Escuela Nacional de Medicina, ubicada en el antiguo Palacio de la Inquisición en Santo Domingo, por lo que se van a vivir a la capital. En el expediente que se encuentra en la antigua Escuela de Medicina, encontramos documentos que nos dan una visión del joven Emilio Cárdenas, como este, donde solicita su ingreso a tan prestigiada institución con solo 15 años de edad. El documento es de su puño y letra y dice: Ciudadano director de la Escuela Nacional de Medicina, el que suscribe ante usted respetuosamente expone que, habiendo terminado los estudios preparatorios necesarios para la carrera de medicina, según consta en el certificado que acompaña, a usted suplica se digne a admitirle en la escuela que usted dirige. México, diciembre 21 de 1886. Firma el calce, Emilio Cárdenas. También podemos ver después de su firma una nota explicativa que dice: Obvio si digo, pido se me admita la presente con estampilla de 5 centavos, por ser notoriamente pobre. Esta nota al margen nos da una idea de la gran determinación y de su carácter como un hombre cabal. Entre otros documentos del expediente, todos de suma importancia, hay uno de la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública, el cual es una petición del propio presidente de la República
para que se le restituyera su beca al joven Emilio Cárdenas, dirigida al ciudadano director de la Escuela Nacional de Medicina, fechada en México el 5 de enero de 1889, firmada por el licenciado Joaquín Baranda. Este otro documento acredita que Emilio Cárdenas fue soldado del 21º Batallón de la Tercera Compañía, fechado el 5 de enero de 1889. Curiosamente, la misma fecha en que recobró íntegramente su beca. La enseñanza impartida entonces era fundamentalmente clínica. No siempre se disponía de los enfermos para estudiar alguna enfermedad en particular, y menos aún una variedad de enfermedades relacionadas entre sí. Con fecha del 7 de marzo de 1892, de propia mano, pide el examen general de medicina, cirugía y obstetricia. En la Escuela de Medicina, el 23 de marzo a las 6 de la tarde, presentó la primera parte de su examen, en el auditorio de la escuela. La segunda parte fue el día 24, en el Hospital San Andrés. Sus sinodales fueron un selecto grupo de médicos, catedráticos distinguidos de la institución. Presentó la tesis de la medición torácica. En ella encontramos la referencia de varias enfermedades del aparato respiratorio, como la neumonía, y varias enfermedades relativas a los pulmones. Nada ni nadie lo distrajo de su verdadera pasión por la medicina. La determinación de titularse fue su único objetivo. El 5 de abril de 1892, a la edad de 21 años, obtiene su título como médico cirujano. Un mes después, llega a Tlalnepantla para establecerse definitivamente y ejercer su profesión. En aquella época, el centro de nuestra ciudad eran unas cuantas calles alrededor del templo franciscano de Corpus Christi. 4 vías férreas lo atravesaban. El Ferrocarril Central Mexicano, una línea de los ferrocarriles del Distrito Federal de Azcapotzalco a Tlalnepantla. El Camino de Fierro Nacional Mexicano y la línea interna llamada Monte Alto. Emilio Cárdenas ocupa el cargo de presidente municipal por Ministerio de Ley a la edad de 26 años. Su trabajo por la comunidad como funcionario es moderno e innovador, ya que gestiona e introduce por primera vez la luz pública incandescente. De norte a sur, desde Huehuetoca hasta Azcapotzalco, y de oeste a este, desde Monte Alto a Cuautepec y la Villa de Guadalupe, no hubo pueblo o ranchería a donde no llegara. Nada detenía al doctor Cárdenas para prestar auxilio a sus pacientes, ni los malos caminos, la lluvia, el frío o lo avanzado de la noche. Luego de agotadoras jornadas, el doctor Cárdenas llegaba a su consultorio, y en la parte trasera de la farmacia era en donde fabricaba las medicinas para sus pacientes. La decocción, infusión, maceración y extracción eran la base de la preparación de los medicamentos usados como tónico, estimulantes, digestivos, pomadas, ungüentos, aguas espirituales, aceites, destilados, bálsamos, sales, extractos y tinturas, entre otros. Los medía, pesaba y envasaba. Estas medicinas, la mayor parte de las veces, las regalaba a los pacientes más pobres que no podían pagarlas. La farmacia y el consultorio estuvieron en servicio continuo día y noche. Cuando el doctor Cárdenas ejercía su profesión, tenía su farmacia también, y en esa farmacia se surtía en aquella época con unas botellitas que se usaban mucho, las cucharadas. Toma usted una cucharada cada hora, cada 3 horas o así por el estilo, y echa usted esta friega para que al darle la friega en la noche, que no se levante otro día. Una consulta le cuesta $1, $2, $12, y así no se usaba por
unos 50, ni 30 pesos, ni 25, sino por reales. También como la clase humilde campesina, no digamos obreros, porque no había obreros, no había factorías. La clase campesina que venía a consulta, pues le pedía y le decía al doctor Cárdenas: si usted me hace la consulta, doctor, yo no traigo dinero ahora, pero en lo más pronto posible, si no tengo el dinero reunido, tendré alguna parte, le traeré a usted algunos animalitos, algunos conejos, algunos cochinitos, gallinas, para completar la consulta que usted me va a hacer favor de hacerme para mi paciente. Algunas veces pues veía que no tenían dinero, pues decía: cuando tengas, me pagarás. De momento, llévate las medicinas y que no le falten. Muy bien, doctor. Dio innumerables consultas, operando a veces bajo condiciones adversas. Combatió diferentes epidemias como la del cólera o la tos chichimeca, hoy conocida como tosferina, tomando medidas efectivas para controlar estas enfermedades. En su admirable labor humanista como médico, hizo hasta lo imposible para devolver la salud, para remediar carencias y para reintegrar la voluntad de vivir. Querido y respetado por los tlalnepantlenses, lo postulan para ocupar nuevamente el cargo de presidente municipal. Son varios los periodos en que fue elegido como presidente. En esa época, el cargo se ocupaba durante un año. Actualmente lo podemos constatar en el libro de registro civil correspondiente a las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de 1898, en donde aparece su firma, ejerciendo como doctor, juez del registro civil y presidente. El 20 de septiembre de 1908 se inauguró el nuevo Palacio Municipal en la calle de Juárez, durante la presidencia del joven doctor Emilio Cárdenas. 1900. En los albores del siglo XX, Díaz inicia su quinto periodo de gobierno, marcando claramente la diferencia de clases entre la sociedad mexicana. Una excesivamente privilegiada y otra completamente marginada, creándose así un clima de disgusto e injusticia entre los desposeídos. En la villa de Tlalnepantla, desde la época colonial, las haciendas controlaban los recursos naturales de manera total. La mayoría de los peones eran indígenas otomíes y nahuas. A los peones los obligaban a trabajar contra su voluntad y tenían que comprar todo en la tienda de raya de la misma hacienda. Los altos precios de la misma los mantenían endeudados por generaciones. Mientras tanto, el doctor Cárdenas asume nuevamente la presidencia en Tlalnepantla, distinguiéndose durante su gestión por su obra pública al introducir el agua potable y fundar el primer hospital civil Vicente Guerrero. Su labor social tenía grandes alcances en la educación. Aplicó la ley en la cual los padres que no mandaran a sus hijos a la escuela serían multados. Por su intervención, se colocó un gran reloj en el mercado. Los lugareños de Santa Cecilia comentan que se escuchaba hasta aquel poblado. Con el campanario del reloj de aquí del mercado le da sus medicinas. Así es de que ese campanario del mercado sirvió para toda la población, porque se oía bastante lejos y por eso se regían todos los habitantes de todo este lugar. En México parecía reinar la paz y el progreso. Sin embargo, múltiples problemas sociales latían en el fondo y habrían de desembocar en una lucha armada. Los hermanos Flores Magón incitaban al pueblo en contra de la dictadura de Díaz
a través de su periódico Regeneración. Francisco I. Madero, preso por el gobierno, se fuga de prisión y proclama el Plan de San Luis, declarando las elecciones nulas a través del lema sufragio efectivo, no reelección. Hace un llamamiento a las armas para derrocar al mal gobierno el 20 de noviembre de 1910. El doctor Cárdenas adopta estos ideales y se opone al gobierno federal, sufriendo persecuciones al formar en Tlalnepantla los primeros grupos maderistas. La elección legislativa de 1912 fue una de las más limpias en la historia parlamentaria de México. Los partidarios del doctor Cárdenas lo invitan a participar en las mismas. Acepta y es elegido diputado federal por primera vez en la 26ª legislatura, con la credencial número 24, fechada el 18 de septiembre de 1912. 18 de febrero de 1913. Se firma el Pacto de la Ciudadela por Victoriano Huerta, Félix Díaz y el embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Acto seguido, fueron hechos prisioneros dentro de las oficinas de Palacio Nacional el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, marcando así la traición y la usurpación urdida por Victoriano Huerta. Al día siguiente, Madero y Pino Suárez fueron obligados a presentar sus renuncias por escrito ante el Congreso, reunido en sesión extraordinaria. Los diputados, entre ellos el doctor Cárdenas, protestaron por la ilegalidad del hecho. Sin embargo, las renuncias fueron aceptadas porque se les prometió que se respetaría la vida de los prisioneros. Huerta asumió el poder ese mismo día. Madero y Pino Suárez estuvieron confinados en Palacio Nacional hasta que fueron trasladados a la penitenciaría del Distrito Federal. Ahí fueron cobardemente asesinados mediante la ley fuga el día 22 de febrero de 1913. Desde entonces, esta etapa es conocida como la Decena Trágica. Sobrevino una época de terror en todo el país. Son asesinados el senador Belisario Domínguez y los diputados que expresaron su repudio a la traición de Victoriano Huerta. La Cámara de Diputados se enfrenta al Ejecutivo al exigir el esclarecimiento de los hechos y garantías, manifestando que de no haberlas, se instalarán en algún otro lugar de la República. Como respuesta, Huerta envía a la policía al recinto del Congreso, que se encontraba sesionando en ese momento. Al mismo tiempo, el 29º Batallón de Línea cercaba el edificio. 10 de octubre de 1913, 4 de la tarde. Los oficiales solo dejan entrar a los diputados a la Cámara. Las galerías están llenas de policías. El edificio está rodeado. Solo esperan una orden. Llegó Manuel Garza Aldape, ministro de Gobernación. Enseguida se abrió la sesión. Solo esperan la orden de abrir fuego sobre los representantes del pueblo, tan pronto él se los indicara. Esperaban la mínima oposición para asesinarlos. Afuera, el general Blanquet estaba listo para disparar sobre el pueblo a la menor protesta. El ministro de Gobernación, Manuel Garza Aldape. Vengo en nombre del presidente Huerta a declarar que si no ceden y reconsideran y revocan el acuerdo de ayer en contra del presidente, de ustedes serán las consecuencias. Así que espero su respuesta. Ante esta actitud, se levantó la sesión. El inspector de policía desaloja el recinto y aprende a los diputados nombrados en una lista previa que llevaban para tal fin. Entre una doble fila de infantería y caballería, los conducen a pie a la penitenciaría. Entre los legisladores aprehendidos estuvo el doctor Emilio Cárdenas Márquez, que fue encarcelado en la celda número 410 del tristemente célebre Palacio de Lecumberri. Huerta se justificaba. Me he visto obligado a la disolución del Poder Legislativo porque la Cámara ha demostrado una sistemática e implacable hostilidad para todos y cada uno de los actos de mi gobierno. Últimamente la actitud de las cámaras ha rebasado los límites de la decencia. El presidente se ha visto en una forma profundamente ofensiva y calumniosa
creándose comisiones para averiguar hipotéticos delitos que no imposibilitan solo al Ejecutivo, sino que toman atribuciones del Poder Judicial. Gracias a la intervención del cuerpo diplomático se salvaguardó la vida de estos diputados, ya que el ministro de Gobernación fue obligado a acompañarlos a la penitenciaría para hacer un recuento de los legisladores aprehendidos. Esto detuvo a Huerta en sus nefastas intenciones. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, publicó el 26 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe, que ofrecía restaurar el orden constitucional, castigar la usurpación y el crimen. Los diputados fueron liberados hasta abril del siguiente año, afiliándose la mayoría al movimiento carrancista. El 14 de agosto de 1914, en su recorrido hacia la Ciudad de México, Venustiano Carranza visita Tlanepantla, distinguiendo personalmente al doctor Cárdenas al nombrarlo como única autoridad para restablecer el orden constitucional en Tlanepantla, que en aquel entonces no tenía autoridades civiles, oficializándose el hecho el día 4 de septiembre de 1914. En la villa de Tlanepantla, Estado de México, a las 5 de la tarde del día 4 de septiembre de 1914, reunidos en el salón de sesiones, el general en jefe de la Segunda Brigada del Noroeste, el señor ingeniero Lucas Rojas Juárez, tomó la palabra para manifestar a los presentes que, conforme al Plan de Guadalupe y en representación del señor general Francisco Murguía, comandante militar y gobernador provisional del estado, declara disuelto el ayuntamiento de esta cabecera. Acto continuo, el referido señor ingeniero procedió a tomar la protesta de ley al señor doctor Emilio Cárdenas, quien a su vez lo hizo con los demás miembros de la Junta. El señor ingeniero Lucas Rojas Juárez declaró definitivamente instalado el nuevo ayuntamiento. El doctor ocupó el cargo hasta 1915. En septiembre se publicó la convocatoria para la elección de los diputados que integrarían el Congreso Constituyente. Estos se presentaron en Querétaro el 20 de noviembre de 1916 para celebrar la primera junta, y el Congreso abriría sesiones el 1 de diciembre del mismo año. Su principal objetivo, redactar una nueva Constitución. He leído el oficio del general Álvaro Obregón y tengo conocimiento de que hay un propósito de desechar las credenciales de algunos diputados del Congreso Constituyente, acusándolos de haber permanecido en México como diputados de la 26ª legislatura después de los sucesos de febrero de 1913. Haga saber en el momento oportuno a los que impugnan que yo le di la orden al licenciado Arredondo para que los partidarios de la revolución en la Cámara continuaran en sus puestos y organizaran la oposición contra Huerta. En abril de 1913, en Piedras Negras, vino a conferenciar el diputado licenciado Arredondo, informándome que habían diputados que estaban dispuestos a salir de la Ciudad de México para unirse a mis tropas, o estaban dispuestos a trabajar en lo que yo les indicase. Le recomendé al licenciado que sus servicios no serían útiles en campaña si no tomaban las armas, que permanecieran en sus puestos obstaculizando a Huerta hasta que el usurpador disolviera la Cámara. Mi indicación hecha a los amigos diputados tuvo por objeto que Huerta diera un golpe de estado para que perdiera ante la nación y el ejército y desacreditar la legalidad de su llamada administración. Esto no sucedió hasta el 10 de octubre siguiente. Aprendieron a gran número de diputados. El desprestigio fue grande y lo principal estaba conseguido. Algún tiempo después, el licenciado Arredondo me informó quiénes eran los partidarios de nuestra causa en la Cámara, y he utilizado algunos en diferentes puestos de la administración. Dejo a la nación que juzgue si he procedido, bien o mal,
en los hechos que se contrae esta rectificación. Querétaro, diciembre 23 de 1916. Firmado Venustiano Carranza. En el Congreso surgieron dos grupos, los carrancistas o moderados y los radicales, que propugnaban por un Estado fuerte, propulsor de la reforma social. Entre los miembros del primer grupo se encontraban los diputados de la 26ª legislatura, que a pesar de la fuerte oposición lograron pertenecer al Congreso. El doctor Cárdenas participó como diputado federal suplente por el 12º Distrito del Estado de México durante el Congreso Constituyente. La jornada se caracterizó por los prolongados y reñidos debates. Finalmente, el 31 de enero de 1917, se efectuó la sesión de clausura. El 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, el Congreso Constituyente promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento constitucional que rige hasta la actualidad la vida de los mexicanos. Con la nueva Carta Magna, se procedió a emitir la convocatoria a elecciones para diputados y senadores al Congreso de la Unión, los que integrarían la 27ª legislatura y elegir al presidente de la República. Las elecciones generales fueron el 11 de marzo de 1917. El doctor Cárdenas ocupa un escaño como diputado propietario en la 27ª legislatura. En 1918, cuando el país fue asolado por la terrible epidemia conocida como influenza española, Tlalnepantla fue duramente castigada. El doctor Cárdenas acude a la cabecera de sus pacientes sin importarle el cargo público, la hora, el lugar, las dificultades o el riesgo de contagio. Los gobiernos de la Revolución se iniciaron precedidos por la intensa labor legislativa y política de los hombres que expresaban el sentir de la nación, hombres que conformaron las legislaturas del Congreso de la Unión. Fiel a sus convicciones revolucionarias y como portavoz de sus electores, el doctor Cárdenas asume nuevamente el cargo de diputado federal en las legislaturas 28ª y 29ª. Estas legislaturas representaron una notable etapa política. Probablemente nunca antes la tribuna de la Cámara fue ocupada por hombres de tanta elocuencia parlamentaria, cuyos debates en algunas ocasiones coincidían con el gobierno y en otras lo censuraban. Emilio Cárdenas Márquez, doctor y político que jamás desatendió sus ideales, pues a pesar de la enorme responsabilidad política que caía sobre su persona, jamás hizo a un lado su compromiso con la medicina. Nunca aceptó honores en vida. La multitud se volcó a rendirle homenaje en solemne despedida como nunca se había visto, llevando en hombros su ataúd desde Tlalnepantla hasta Tacuba, para depositarlo en el Panteón Español el 19 de octubre de 1931. La ciudad de Tlalnepantla ha perpetuado su memoria nombrándolo hijo distinguido, dándole su nombre a una calle e inmortalizando su rostro en un mural del Palacio Municipal. Se erigió un monumento en su honor. El cronista de la ciudad, el señor Guillermo Padilla Díaz de León, designó el lugar donde hoy se encuentra, ya que considera que el doctor debería estar al frente del lugar donde se encontraba su farmacia y consultorio.
Hay seres que nacen con la convicción de no defraudar sus ideales. Viven comprometidos para lograr esta misión. La grandeza de su espíritu no desea ni pide nada. Al contrario, todo lo dan por los demás. Y así, sin darse cuenta, van dejando profundas huellas en la historia, en su paso hacia la inmortalidad.